19:42. Abrimos el espacio que gobierna Luciano Cordon, docente, activista y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura. Y permítanme solamente señalar que la presidenta del Senado, en este momento, Victoria Villarruel, aprobó la posibilidad para Fernanda Sagasti, la senadora, de poder participar de manera virtual en la votación del día de mañana. Y esto es importante, sobre todo porque la votación poroto a poroto está muy pareja. 35-35, 35-36, tanto es así que el presidente adelantó su viaje para que la presidenta del Senado, Villarruel, tenga responsabilidades ejecutivas y el Senado lo presida un senador que responde a Patricia Bullrich, con lo cual en caso de desempate en el recinto, el presidente, de la mano de Bullrich, va a poder darle un poroto más definitorio a la discusión en el día de mañana. Esto como marco en cuanto a los datos del poroteo en la Cámara Alta. El fondo, desde el punto de vista filosófico, desde la permacultura, pero también desde el punto de vista práctico, lo va a dar el profesor Luciano Cordon. Maestro, ¿cómo anda? Hoy un poco triste. Hoy un poco, a diferencia de todas las otras columnas. De todas las otras columnas. Ajá. Hoy un poco triste. ¿Por qué, che? Por lo que vamos a tratar, en definitiva, que la columna le pusimos hoy liquidación por cierre. Liquidación por cierre. Y, paradójicamente o no, hablaste del espacio que gobierna y el tema tierras dentro de la permacultura está dentro de lo que es la flor de la permacultura y es gobernanza y tenencia de la tierra. Claro. El tema de la tierra es como una cuestión clave y voy a hacer una pequeña partecita autorreferencial y por otro lado yo vengo de ahí, a lo que me dedico y a la permacultura en definitiva la conocí trabajando en la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, de algún modo vengo trabajando en toda la que es la problemática de la tierra y la vivienda en diferentes ámbitos, en el sector público y después en el sector de gestión social y cooperativa, vamos a decirlo, porque nosotros no es que somos privados ni tampoco somos del tercer sector. Claro. Y bueno, nada, el avance sobre las tierras es parte de nuestra historia. Vamos a hablar un chiquitín de historia, no me quiero poner como muy denso con los números y estadísticas y cosas porque anduvieron dando vuelta por todos lados y en definitiva están por todos lados. Pero bueno, triste por eso, porque me toca un poquitito de ahí y fue triste cada vez que se hizo alguna cuestión en relación a las tierras, ¿no? En algún momento vamos a hacer una columna sobre la propiedad privada, porque en estos días se está hablando mucho, por una cuestión ganchera y el mood mundialista y nacionalista, de la ley de extranjerización de tierras, y esto es mucho más que eso. ¿Sí? O sea, no tiene que ver solo con la ley de extranjerización de tierras, pero como también nos gusta y somos, como digo yo, propiedad privada lovers, todos, salvo alguna pequeñita excepción. Y bueno, cuando nos vienen a robar extranjeros nuestra propiedad, nuestros recursos naturales, activamos un montón. Pero hay un capítulo muy grande dentro de esta ley que son los desalojos, un poquito vamos a hablar, que atañe a mi vecino, sí, a mí. Eso no es como que no está mucho en el radar. Una cosa clave, antes de que me olvide, info clave para entender un poco lo que se va a tratar el jueves en el Congreso, los dos ejes, ¿no? O sea, todo el tema de la venta de tierras y los condicionantes y en definitiva el tema de inquilinos y desalojos, dos lugares claves para entender: el Observatorio de Tierras, ¿sí? Que lo tiene a Matías Oberlin laburando muy bien, y Inquilinos Agrupados con Gervasio Muñoz, no me salía el apellido, donde son como dos fuentes de información interesantes, claves, sencillas, sintéticas, entienden el marco completo. La verdad que es fundamental, porque después hay un montón de gente que estudia, hace un informecito, analiza lo que está sucediendo y lo cuenta, y hay un montón de cosas importantes de estrategias, por otro lado, que utiliza el gobierno que nos la complican, ¿no? Y hago referencia a esto porque no es solo sobre la extranjerización de tierras. Si hubiéramos hecho esta columna el lunes, estaríamos hablando de, no tiene límite
la compra de tierra por parte de extranjeros. Bueno, dentro de las negociaciones ahora es el 25, ¿sí? Uno de los cambios importantes es que ese 25, en definitiva, antes era proporcional en lo departamental, en lo municipal, en lo provincial, en lo nacional. Hoy es un promedio de la provincia, claro, e implica poder concentrar gran parte de los recursos estratégicos, como sucedería en las provincias que están sobre la cordillera, por dar un ejemplo. Podrías extranjerizar completo un departamento mientras el promedio provincial te siga dando debajo del 25. Y sobre la cordillera, por ejemplo, cualquier provincia patagónica, los recursos estratégicos están sobre la cordillera, el resto es un sistema estepario, o lo mismo puede suceder o parecido en provincias mineras como Catamarca, donde los recursos no están sobre los valles en Catamarca, sino sobre eso. Pero tiene otro montón de cosas, la ley, no solo en términos de la extranjerización, sino que también se habla de la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Y por qué cuento esto? Porque también es parte de las estrategias donde en el mood de la comunicación y de las redes y del algoritmo y de las tendencias entramos en el juego, ¿no? Que nos plantea el gobierno, como durante un montón de tiempo estar hablando de, bueno, van a permitir que compre el 100% de la provincia de Chubut. Bueno, ahora es el 25%. Entonces parece menos. Me quedo tranquilo. Sí. Otra de las estrategias es plantearlo como la extranjerización de tierras. ¿Sí? Y por otro lado, discutimos eso, pero va a pasar un montón de artículos que tienen que ver con la cuestión de inquilinos y desalojos, ¿no? O sea, yo acá me traje anotado para poder mencionarlo bien, ¿no? O sea, en la modificación esta que se hace al régimen de tierras rurales, ahora empiezan los desalojos express, juicios sumarios, en 10 días te notifico y te saco, ¿sí? Esto pone en riesgo, ¿sí?, casi a un tercio de la población de la Argentina, porque tenemos 8 millones de inquilinos, 5 millones de personas en barrios populares, que son otro de los posibles desalojos, ¿sí? Esto en todo el país, ¿sí? No es que en la ciudad, en el conurbano, esto es en cualquier ámbito. Y lo mismo que pone en riesgo a las poblaciones de los pueblos originarios, que están en conflicto en relación a eso. Bueno, ahora viene alguien, lo compra dentro de ese porcentaje, la orden de desalojo, 10 días, ¿sí? Esto nos implica a cualquiera de los que están alquilando, ¿sí? Y es algo que está poco charlado en el tapete. Con esto no le resto importancia a que Arauco tiene un pedazo estratégico de zona de frontera en Misiones. Pero como siempre es más fácil hacerse cargo de los problemas lejanos o macro que de lo cotidiano. Tenemos que estar atentos. Esto cotidiano se discute el jueves también. Ibas a decir algo y quería contar otra cosita. Sí, a raíz de lo que estabas contando, hace unos minutos nada más hablamos con Joel, que es huerquen de la comunidad mapuche Paisila Antriao, al bordecito de Villa Langostura. Le preguntamos por esta gran conversación alrededor de lo que nombramos rápidamente extranjerización de tierras. Él decía, mira, te estoy hablando a 15 metros de un alambrado que tiene un tal Fisher al costado de Villa Langostura, y claro, él tenía el relevamiento de tierras de la propiedad comunitaria que se presentaba después con la personería jurídica de la comunidad y todavía no estaba oficializado, no había sido publicado en el boletín oficial, con lo cual todavía sin eso consolidado está a tiro de un desalojo express si el tal Fisher o los vecinos de Villa Langostura hacen las denuncias necesarias. Y ahora, bueno, eso se facilita, ¿sí? Claro. Se está acomodando una estrategia que tiene que ver con un eslabón que falta. Pero en realidad estamos desprotegidos hace mucho. ¿Sí? Esto es como importantísimo, porque por otro lado, más allá de los marcos legales o la protección del 2011, que ahora vamos a charlar un poquitito, siempre hay una triquiñuela, ¿sí? Terratenientes, ¿sí? Con testaferros. La verdad que es como bastante sencillito, y en realidad tenemos poca protección de esto. Voy a tratar de hacerlo breve sin contar el detalle, pero nosotros ya arrancamos para el ojete con la primer deuda externa. El empréstito Bari que tomó Rivadavia hacía que el Estado argentino no pudiera vender tierras porque estaban en garantía a lo que debíamos. No sé si le suena. Esto es 1826, ¿sí? Hace exactamente 200 años. ¿Sí? Se llamó la enfiteusis de Rivadavia, que le encontró una manganeta para poder otorgar alquileres
y ahí se armaron los primeros grandes latifundios donde había que pagar un canon. Pero ya teníamos comprometido la deuda y la tierra desde hace 200 años literal. La anfiteusis de Rivadavia. No hubo más que eso durante un montón de tiempo hasta que vino el Código Civil de la Nación, que por otro lado protege la propiedad privada. No hace falta que la protejan más de lo que ya está, ¿no? También está garantizada en nuestra Constitución Nacional. No sé si es el artículo 17, donde está garantizada la propiedad privada. El Código Civil de la Nación es del 69, ¿eh? Después vino, muy chiquitito, la Ley Avellaneda en 1876, porque empezaron a venir la planificación de inmigrantes europeos, y bueno, se necesitaba repartir, aunque sea un cuadradito, un pedacito, entonces claro, hubo que hacer una pequeña modificación. Pero nada hablaba demasiado en términos de la protección de la extranjerización de la tierra, porque incluso en el Código Civil, en el artículo 20, se equiparan los derechos de los extranjeros con los de los argentinos, ¿sí? Los nacidos en nuestra tierra con los que venían, cosa que simbólica y filosóficamente puede estar ok, ¿sí? Y recién en 1944, que es una ley con la que yo trabajé dentro del Estado, apareció el decreto 15.385/44, que era la zona de seguridad de fronteras, ¿sí? Que era la herramienta que hasta el 2011 teníamos para poder regularizar eso, que se hizo durante el gobierno de Farrell, ni siquiera se hizo bajo la presidencia de Perón. Hasta el 2011 ese era el único elemento. Había un órgano que lo regulaba, pero por otro lado había determinados condicionamientos para que los extranjeros no pudieran comprar, salvo autorización previa del Estado, terrenos y tierras en zonas consideradas estratégicas y fronterizas dentro del territorio nacional. Bueno, eso hacía que cualquiera, ¿sí? En definitiva, que Benetton se comprara lo mismo. Claro. En zonas de frontera, una extranjerización como la de Lewis, donde después nosotros, a metros de lo de Lewis, teníamos que ir a censar una villa y le teníamos que pedir un certificado de zona de seguridad a un trabajador desocupado chileno que vivía en un rancho de cantonera y cartón. Le teníamos que pedir los papeles que no le pedíamos al tío Lewis, que estaba ahí, simplemente sí, 100 metros más sobre el nivel del mar y 6 kilómetros más hacia el norte, ¿no? Pero la verdad que era muy precario. Y en el 2011 vino la ley de tierras que aprobó la primera gestión de Cristina Kirchner, que puso algunos límites. Pero la verdad que, por otro lado, esto es como cuando defendemos que no me saquen el monotributo, ¿viste? Claro. Que es como estamos defendiendo algo bastante precario, que tuvo que ponerle el cascabel al gato, un marco de cosas que ya existían, y estuvo más o menos. Y para mí, en ese momento, que ya venía de trabajar en tierra, también fue un momento triste. ¿Por qué? Porque un montón de las conquistas, derechos y cuestiones por las que se peleaban, bueno, no se lograron. Se lograron algunas cosas que, claro, comparado con el hoy, parece revolucionaria, claro, la ley de tierras del 2011. Que la cual está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, claro, sigue estando vigente, nada más que después lo mismo, siempre hay manganetas para encontrarle las excepciones. O sea, el CONICET y algunos observatorios de tierra ya han detectado departamentos, municipios y provincias que superan el 15%, claro, de su superficie. Es ¿sí? Que en ese momento, el 2011, cuando ya había varios departamentos superando ese 15, se puso el límite de 15 porque obviamente se legisla hacia adelante. Hoy por eso encontramos, por ejemplo, en el mapa del Observatorio de Tierras, departamentos que están por encima del 50, departamentos que están cerquita del 15 o lo desbordan. Y otra de las cosas de esa ley que ahora también se estaría derogando es lo que vos mencionabas antes, esa trazabilidad de cuáles son los titulares, porque hay una mamushka de firmas que hacen que, claro, un argentino firme, pero después ves que son tierras para Benetton. Completamente. Y no solo para Benetton, para un montón de argentinos que nos están choreando, en definitiva. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que van a charlar en la ley es un dispositivo necesario, un eslabón necesario para un montón de cadenas de productos y servicios. No solo Peter Thiel y las granjas y el venir a comprar tierra o la minería, también todos los desarrollos inmobiliarios de Ushuaia a La Quiaca. Vamos a poner casos acá, directamente, la ciudad de Buenos Aires, todos los nuevos desarrollos inmobiliarios, el programa que hicieron acá con otro colega columnista paisajeante sobre el helipuerto que van a hacer
sobre la costanera norte. Bueno, este marco legal lo permite, claro. ¿Sí? Porque esa zona de costa, es como, digamos, todos los argumentos jurídicos que uno puede plantear para poder preservar, entonces en realidad un poco los procesos y los desarrollos ya le están tratando de armar el dispositivo para poder armar toda una serie de negocios. Lo mismo esto cuando hablamos de los desalojos, es porque se necesita para poder profundizar los procesos de gentrificación y generar desarrollos inmobiliarios más eficientes. Están ordenando un poco los papeles. Claro, y no te asustes porque vendan solo la cordillera, que también es gran posible que lo venda. El tema es que te van a desalojar mañana. El toc, ¿cuándo golpearán a mi puerta? Claro. Mal asignado a Bertolt Brecht, es... En 321 te mando el link de seguimiento por el WhatsApp, se llama. Sí, sobre todo en un contexto de mucho endeudamiento y de mucha mora, ¿no? Y una de las primeras cosas que no se pueden pagar por el alto proporción que tiene en lo que uno gana es el alquiler. Completamente. Y bueno, y en definitiva las sensaciones nos están desalojando. Nos están desalojando, ¿no? Bueno, hay una liquidación por cierre y nos están desalojando. ¿Y quién es? Lo mismo de siempre, Schwarzenegger, Bullrich, y lo mismo de siempre, están los del Corralito, ¿sí? Los del 2001, es como, bueno, no hay que comerse el cuento de el payaso, el peluca, ni le voy a poner el nombre, ¿por qué? Porque en realidad es un monigote. Es como, Argentina siempre está atendida por sus propios dueños, y nos están desalojando porque, bueno, ocupamos espacios, reconquistamos algunos derechos, bueno, nada, es parte de ese proceso de ajuste, de esos dispositivos, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? En definitiva, bueno, el jueves hay algo para hacer, es importante algún tipo de participación por fuera de los dispositivos digitales y en definitiva nada, empezar, seguir también organizándose para modificar esto, porque si no nos van a terminar desalojando. ¿Cómo titulamos esta columna? ¿Liquidación por cierre o nos están desalojando? Porque está atenta la producción para cerrar esto. Y siendo 19:59, nos están desalojando. Gracias, profe. Cerramos acá la columna.